Oí la voz de mi abuelo. La siguiente historia nos la cuenta José Antonio desde Valencia, España. Vamos a por el relato. Oí la voz de mi abuelo. Me llamó como solo me llamaba él, Josea. Yo me llamo José Antonio. En mi casa normalmente me llaman José Antonio o José. Y mi hermano se llama José Luis y a él siempre le han llamado José Lu. Pero mi abuelo, desde que yo era pequeño, me llamaba Josea. Así, sin más. Era una forma muy suya de decirme el nombre, algo que en mi familia siempre se ha quedado unido a él. Por eso, cuando lo oí, lo supe al instante. Mi abuelo había fallecido hacía poco, y aunque yo estaba tirando como podía, no llevaba bien del todo su pérdida. No soy una persona especialmente dada a creer en fantasmas ni en cosas raras, pero por eso, la primera vez intenté quitarle importancia. Fue una noche normal, estaba solo en casa, no recuerdo estar haciendo nada especial, creo que había recogido un poco la cocina y luego me quedé en el salón viendo la tele, medio distraído. Era tarde, estaba cansado y la casa estaba en silencio. Y entonces lo oí desde el pasillo, bajito pero clarísimo. Josea. No pegué un salto ni salí corriendo porque durante el primer segundo ni siquiera reaccioné. Fue más raro que eso. Me quedé quieto mirando hacia la puerta del salón. Recuerdo pensar dos cosas casi a la vez. La primera, he oído algo, y la segunda, no puede ser. Me levanté, miré el pasillo, encendí la luz, fui hasta la cocina, miré la entrada, el baño, nada, la casa estaba vacía. Y ahí fue cuando empecé a buscarme una explicación razonable. Me dije que estaría cansado, que con todo lo de mi abuelo la cabeza me habría hecho una mala pasada, que a veces el silencio y el sueño hacen cosas raras y ya está. No me convenció del todo, pero conseguí acostarme sin asustarme. El problema fue que volvió a pasar. No la noche siguiente, pero sí a los pocos días. Yo estaba en la cama, todavía despierto, de lado, a punto ya de dormirme. La habitación estaba oscura y la casa completamente en silencio. Y entonces, desde la puerta del cuarto, oí la voz de mi abuelo decir: Josea. Ahí se me heló el cuerpo. Era él. Se me puso la piel de gallina entera. Encendí la luz de golpe y me quedé sentado en la cama escuchando, como esperando que volviera a hablar. No habló. Me levanté, miré toda la casa otra vez y no había absolutamente nada. Pero desde ese día empecé a obsesionarme con la voz, con la claridad con la que había dicho mi nombre, con el lugar desde donde parecía venir. Y lo peor era que cuanto más lo pensaba, más claro tenía que no había sido un recuerdo. Era algo que yo había oído como oyes una voz real en una casa. A partir de ahí empecé a temer el silencio, sobre todo por la noche. No miedo de película. No era pensar que iba a haber algo aparecer en el fondo del pasillo, era más bien una incomodidad, una especie de espera. Como si una parte de mí no quisiera volver a oírlo, pero otra estuviera pendiente por si volvía a pasar. Y volvió. Una tercera vez. Estaba medio dormido en el sofá y noté claramente que alguien me llamaba desde muy cerca. Abrí los ojos de golpe y me incorporé, convencido de que había alguien al lado, pero no había nadie. La casa seguía en ese silencio entero, inmóvil. Aún así, yo ya tenía el corazón desbocado. Lo que más me trastornaba no era solo el miedo, era la duda, porque una parte de mí intentaba mantenerse en lo racional, el duelo, el cansancio, la imaginación, la sugestión, pero la otra parte no podía quitarse de encima una idea muy simple. Si mi cabeza me estaba engañando, ¿por qué lo hacía siempre con esa voz, con ese nombre, con esa precisión? ¿Por qué no oía cualquier otra cosa? ¿Por qué él? La noche que más me marcó fue la última. Me había acostado bastante tarde, estaba agotado, me dormí y en mitad de la noche me desperté de golpe, sin saber muy bien por qué. No miré la hora, pero debía de ser de madrugada. Todo estaba oscuro y yo seguía medio metido en ese estado raro en el que uno no sabe si está del todo despierto o no. Y fue entonces cuando lo oí. Como si alguien se hubiera inclinado al lado de la cama para hablarme y dijo: Josea.
Yo respondí por impulso, respondí porque el cuerpo me salió solo, como si durante un segundo hubiera olvidado que esa voz no podía estar allí, y dije, ¿Abu? Hubo un silencio muy corto y después lo oí otra vez, con una claridad que todavía hoy me cuesta recordar sin ponerme malo. Sé feliz, te quiero. Se me llenaron los ojos de lágrimas de golpe, no de miedo solo, de una mezcla horrible entre alivio, angustia y algo que no sé ni nombrar. Porque si aquello había sido una alucinación, fue demasiado precisa, y si no lo fue, entonces, no sé, no volví a dormir el resto de la noche. Me quedé sentado en la cama, con la luz encendida. Me había dado un mensaje que yo no esperaba, pero que necesitaba. Desde entonces no he vuelto a oírlo. La gente puede pensar lo que quiera, que fue el duelo, que fue mi cabeza, que fue una mezcla del sueño y pena. Lo entiendo, de verdad que lo entiendo, pero yo sé lo que oí y sé quién era. Por eso, aunque nadie me crea, yo lo tengo claro. Aquella noche, quien me habló fue mi abuelo. ¡Wow! ¡Qué historia tan bonita! ¡Qué maravilla de historia, por José Antonio, favor! qué historia tan bonita. Preciosa. Bueno, vamos a ver qué es lo que hemos encontrado después de buscar y encontrar una línea de vista más racional o científica de este caso. Aquí lo primero que tenemos que tener en cuenta es que José Antonio lo que escuchó fue la voz de su abuelo y la sintió, y su abuelo y él estaban muy unidos. Y hay una palabra que nos viene a todos, que se llama duelo. Es decir, José Antonio estaba pasando el duelo. Y cuando estás pasando el duelo, hay experiencias sensoriales o cuasi sensoriales con fallecidos. Dicho de forma simple, oír, ver, sentir o notar la presencia de una persona fallecida durante el proceso del duelo puede llegar a ser bastante frecuente. Y de hecho hay una revisión sistemática del año 2020 en las cuales se presentan como experiencias que pueden ser auditivas, visuales, táctiles o de presencia. Y se subraya en esta revisión de Camp del 2020 que en la mayoría de los casos son benignas y deben entenderse dentro del vínculo, la biografía y el contexto emocional en el que se está viviendo. Entonces vamos a irnos ahora a esa justificación que podría haber por la parte paranormal, porque aquí lo inquietante no solo escuchar la voz, sino que está escuchando exactamente la voz de su abuelo, que lo llame exactamente como lo nombraba a él, que aparezca ese silencio absoluto alrededor y que además termine con ese mensaje tan íntimo y protector, diríamos. Y aquí entraría lo que sería un contacto con una persona fallecida, porque aquí tendríamos que tener en cuenta que José Antonio ha contactado con su abuelo tras haber fallecido. Y esto no es para asustarnos, porque lo que nos hace notar es que ha venido a darnos un mensaje positivo, un mensaje de apoyo y de cariño. Y de hecho hay una línea de investigación muy interesante que se llevó por Dewey Rees sobre viudos y viudas que percibían a sus parejas fallecidas, como estudios más recientes sobre encuentros con fallecidos que describen estas experiencias como frecuentes y a menudo muy vividas y no siempre negativas. Es decir, la gran mayoría son benignas, son positivas. Y aquí entraríamos en lo que se llama ese vínculo que continúa. Es decir, que la muerte no habría cortado de todo ese vínculo y lo único que cambia es la forma de relación. Esto es a lo que le llamamos ese vínculo que continúa. Desde una lectura paranormal, entonces podría seguir manifestándose como presencia, voz o como ese contacto puntual, que es lo que le ha estado pasando con su abuelo.
Y ahí está el verdadero misterio. No oír una voz cualquiera, sino oír decir tu nombre exactamente como él lo decía. ¿Qué pensaríais vosotros si oís una voz familiar decir vuestro nombre? Cuéntanos tu historia.